25 de febrero el examen, ¿verdad? Pero sí, el examen de Derecho Internacional Público 1 está programado para el 25 de febrero del presente año para la jornada nocturna a las 20 horas. Ahora, los exámenes comienzan con Filosofía del Derecho el día 21. El día 21 de febrero es el lunes. Por lo tanto, este sería nuestro último día de clases, ¿verdad? Y hasta aquí entra, obviamente, pues, el contenido del examen. No, o sea, yo no voy a dar clases entre días porque están bien seguidos y yo no creo que sea prudente hacerlo, ¿verdad? Entonces, según calendario publicado, 25 de febrero de 2022 a las 20 horas para la jornada nocturna. Entonces, más adelante hablaremos sobre el examen para darles unas indicaciones, ¿verdad? Pues ahora, pues la modalidad tiene que hacerse en una modalidad que se adapte al sistema digital, ¿verdad? Y en lugar de complicarles la vida, que sea un poco más accesible. Aunque ustedes son muy buenos para la tecnología, pero su servidor todavía le falta un poco, ¿verdad? Y además, pues es más importante que aprendan y no que ganen o pierdan, ¿verdad? Aunque ganar es importante para seguir adelante, ¿no? Pero yo en lo particular, pues, me satisface que ganan y el hecho de que pierdan, pues, es de ver la situación, ¿verdad? Entonces, ahorita tenemos que aprovechar con este primer examen para asegurar el curso. Bien, conmigo posteriormente vamos a hablar del examen. Vamos ahorita a referirnos al último tema, que es derechos humanos. Ya tengo el documento de apoyo, solo me falta darle su última revisada, ¿verdad? Documento de apoyo sobre derechos humanos. Se los voy a trasladar en forma digital, ¿verdad? Porque me tomó ahorita que vamos a iniciar las clases, vamos a darle una revisada y lo vamos a solicitar que se los trasladen a ustedes vía digital para que lo tengan pues con tiempo, ¿verdad? Y sobre esto precisamente vamos a hablar hoy sobre los derechos humanos. Tema pues que ya hemos estado viendo, ¿verdad? Es decir, que ya los temas para motivos del primer examen parcial ya están completados gracias a la participación de ustedes, ¿verdad? A la disciplina que muchos de ustedes han tenido de estar, ¿verdad? Porque aunque estén en casa también necesita disciplina, estar ahí constante en las clases, participando. He visto dos grupos muy participativos, me gusta esa forma. Hay grupos que son totalmente negativos y pasivos, ¿verdad? Jamás preguntan. Pues hoy hemos tenido algunas dinámicas, ¿verdad? Donde ustedes han participado y han enriquecido la clase con su intervención. El consejo que les doy, ustedes no tengan pena de preguntar. A veces uno dice, bueno, qué pregunta tan tonta se me ocurre. Pero ninguna pregunta es tonta, compañeros, ninguna. Y nadie tiene derecho de burlarse de una persona por hacer X o Y tipo de pregunta, ¿verdad? Todos tenemos derecho de preguntar. No podemos calificar el tipo de pregunta que sea mala, buena, tonta o inteligente, ¿verdad? Sino es una duda, son dudas a veces que ayudan a enriquecer
las clases. Entonces, vamos por buen camino ahí. De los derechos humanos ya habíamos hablado algunas situaciones puntuales. Habíamos dicho en primer lugar que gozan de una clasificación y también de un desarrollo histórico. Cuando hablamos de clasificación, estamos refiriéndonos a diferentes derechos humanos que atienden a una naturaleza propia y por eso se identifican, ¿verdad? Y además, en el orden también en que han sido exigidos y logrados en las distintas sociedades. Desde el punto de vista, se han clasificado los derechos humanos desde el punto de vista de sus generaciones. La primera generación, como les había dicho, son los derechos individuales que también están en nuestra Constitución, como lo vimos anteriormente, están en nuestra Constitución. El segmento de la sociedad que luchó por ellos, que los exigió, fue un segmento pudiente. Los burgueses principalmente, que discutían el liderazgo absolutista de la monarquía, cuando ellos ya disponían con extensiones enormes de tierra, gran cantidad de dinero, pero no gozaban de ninguna prebenda política y eso les afectaba mucho. Para darles una idea, fíjense, actualmente todavía el príncipe de Gales se le calcula sus propiedades en 900 kilómetros cuadrados, la cantidad de tierra que él posee. 900 kilómetros cuadrados de propiedades, en propiedades. Son territorios, ¿verdad? Y habían señores feudales que tenían económicamente la misma capacidad que los monarcas. Entonces ahí empezaron las luchas, ¿verdad? Desde 1215, ¿se acuerdan? Con la Carta Magna, que ya obligaron a una monarquía constitucional, no propiamente hecha, pero algo sui generis, ¿verdad? Pero por lo menos ya se le imponían límites al soberano. Pues todas esas ideas fueron madurando, fueron perfeccionándose y muchos estudiosos se dedicaron al análisis, al estudio, a la complementación de esta porción, ¿verdad?, del derecho. Y entonces, en un momento determinado de la historia, nacen a la vida jurídica. Principalmente, como les decía, con el movimiento independentista de los Estados Unidos de América en 1776. Que ahí por primera vez se constitucionalizan los derechos. Pero los derechos que se constitucionalizan son los de la primera generación, los derechos individuales. ¿Verdad? En estos, pues, únicamente le exigen al Estado, como quien dice, no molestar. Permitir que se den con una actitud pasiva. Únicamente organizando, ordenando a la sociedad, y ahí van naciendo los diferentes derechos, ¿verdad? Y también exigen participación en el gobierno. Aquí en Guatemala, muchas de las personas de las familias adineradas han hecho sus fortunas a la sombra del gobierno. Desde la creación de independencia, miren esos apellidos que vienen. Esa gente se pegó al gobierno y ha hecho millones. Ya estamos viendo ahora que está saliendo a flote cómo es que hacen, ¿verdad? Ahora cuentan con grandes fortunas, pero lo han hecho a la sombra del Estado. Y fuera del Estado, proclaman libertad de mercado, ¿va? Cuando ellos se han hecho ricos a la sombra del Estado.
Son contradicciones de la historia, pero ahí están. Entonces, los derechos humanos de la primera generación o los derechos individuales fueron reconocidos por primera vez, ¿no?, como les decía, en este documento importantísimo, ¿verdad? La Declaración del Buen Pueblo de Virginia, que fue a la sazón la base de la Constitución de los Estados Unidos. El Estado pues únicamente permitía que se hiciera un dejar hacer, dejar pasar. Dentro de esos derechos tenemos el derecho a la vida, a la libertad e igualdad. Esa fue una de las proclamas más importantes. Libertad de acción, no ser detenido sin causa justa, a ser notificado cuando se es detenido, no simplemente lo atrapan a uno ya, ¿verdad? No, hay que ser, usted está detenido por tal y tal, lo acusa a tal persona, etcétera, ¿verdad? Hay que saber el derecho de defensa, pero mire, el derecho de defensa está, bueno, estamos ante un Estado casi fallido ustedes. La administración de justicia está por los suelos. Yo me topé con una juez que de oficio reformó una resolución firme, enmendó el procedimiento, dejando sin efecto una resolución firme notificada a las partes, y me perjudicó directamente con ello. Fuimos a hablar, no dejó que hablara, al colega que iba conmigo y lo remitió al colegio de abogados. Fui al órgano disciplinario del mismo judicial, ni siquiera entraron a conocer. Me quejé ante la Corte Suprema de Justicia, nada. Y ahí está flagrante, en el expediente está. Llevo ahora en la administración pública un recurso revocatoria que lleva 5 meses. Un recurso. ¿Qué me caería? Interponer el amparo, otros 6 meses. Entonces, de hecho, no hay justicia. Y ustedes como futuros abogados, jóvenes, pónganse conciencia en eso. Si van a ser jueces, primero Dios, van a ser magistrados, enmienden eso. Esta generación está fallando totalmente. La profesión de abogado está en mucho entredicho hoy por hoy, ¿verdad? Bueno, pues es una cuestión. Que exista el derecho es una cuestión. Que se cumpla es otra, ¿verdad? Pero ahí está, el derecho a defensa. La presunción de inocencia. Lo que hacen los teleperiódicos, ¿verdad? Que no hay ninguna noticia relevante, pero enfocan a las personas detenidas. Ahí están violando derechos. En otros países no enfocan las caras o las deforman, ¿verdad? con digitales, porque no puede, que toda la persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, ¿no? Pongamos en lugar de esas personas, ¿no? Es duro, ¿verdad? Inviolabilidad de la vivienda, inviolabilidad de la correspondencia, documentos, libros, ¿verdad? Libertad de locomoción, derecho de asilo, derecho de petición. Yo quiero decir el habeas data, ¿verdad? De hecho, conocer lo que de nosotros se encuentra en los expedientes, derecho de reunión y manifestación, de asociación, libertad de religión, de propiedad privada, derecho a la propiedad privada, derecho de autor e inventor, libertad de industria, comercio y trabajo. De industria, sí, el trabajo, pues ya vemos que está en otro. Aquí lo pusieron como una libertad, ¿verdad? Bien. Entonces, también nuestra Constitución ha reconocido este tipo de derechos, los derechos individuales, ¿verdad?
que fueron los primeros en ser reconocidos formalmente, con rango constitucional. Los derechos humanos de la segunda generación, que son los derechos colectivos. Aquí pues ya se toma a la persona humana como miembro de una sociedad. Estos son de carácter económico, sociales y culturales. Y aquí sí, van a exigir del Estado una actividad, una actitud positiva, o sea, en el hecho de hacer. El Estado tiene que contribuir a que se den, a que se perfeccionen, a que se protejan. Entonces aquí ya estamos hablando de otro, como ven ustedes, de derechos de otra naturaleza, exigidos por otro segmento muy diferente de la sociedad. Los de la primera generación, ¿por quiénes fueron exigidos y lucharon por ellos? Burgueses, personas con poder económico. Estos segundos van a ser peleados, exigidos por otro estamento, un estamento más popular, ¿no? Principalmente los obreros. ¿No? Los obreros. Entonces aquí incluye lo que es la salud, la educación, la cultura, la seguridad social, el trabajo y todo lo que implica el trabajo, ¿verdad? Igualdad, derechos mínimos, derechos irrenunciables, derecho de sindicalización, de asociación, jornada de trabajo, derecho de vacaciones, jornadas libres, días de descanso, asuetos, todo, nada, se cae en estas luchas. Pero no fue fácil, jóvenes, aquí hubo muertos, personas ahorcadas por pelear por esos derechos. ¿Quién se recuerda ahora de ellos? Fueron mártires de ellos. O sea, esos derechos de que se gozan, que los vemos tan naturales hoy por hoy, costaron muchísimo. Incluso los derechos de la primera generación, el voto a las mujeres, las luchas que se libraron en Estados Unidos fueron cruentas. Y la Segunda Guerra Mundial vino a asentar y a evidenciar la importancia de la mujer en la participación directa en la sociedad, en los cambios sociales, ¿no? Como un elemento integrante, posiblemente mayoritario de la sociedad. Y ya participaron pues estos movimientos obreros. Y no digamos los movimientos estudiantiles que se dieron con posterioridad, unos 30, 40 años después. La mujer tuvo una participación muy importante a la par de los hombres, ¿verdad? Entonces han sido movimientos muy importantes que han cambiado la sociedad. Y estos derechos de la segunda generación, pues, como es de otra naturaleza y es exigido por otro estamento social. Entonces los diferencia esa situación, su propia naturaleza y el segmento de la sociedad que lo exige. Uno es la burguesía y la otra los obreros, principalmente, ¿verdad? No solo ellos, pues de una forma químicamente pura, ¿verdad? Pero podemos decir que fueron el segmento de vanguardia que luchó por ellos. Y esta es lo de la tercera generación. Los derechos fueron ampliándose, perfeccionándose, la sociedad también, la tecnología también. Y la humanidad en términos reales se redujo, ¿verdad? Lo que llaman la aldea global. Entonces se tomó conciencia de la humanidad, del concepto de humanidad, de generaciones. Fíjense que en el tiempo de José Ortega y Gasset, un gran filósofo español, allá por 1929-30, dando conferencias, decía él que las generaciones duraban 30 años. Las generaciones duraban 30 años, imagínense cómo ha ido de vertiginoso el desarrollo de la historia y de la sociedad.
Hoy por hoy hay incluso rompimiento generacional en las mismas familias. Antes habían familias de 8, 10, 12 personas, hermanos con diferencias hasta de 20 años de diferencia. Y no había rompimiento generacional, todos se miraban iguales. Hoy, con 5 años de diferencia, ya hay rompimiento generacional en una misma familia. ¿Qué quiero decir con esto? Los cambios, la profundización, ¿verdad?, de las relaciones humanas se ha agudizado bastante, y esto dio paso a este tipo de derechos humanos. Porque antes, ¿verdad?, en la sociedad de antes era suficiente con los derechos individuales y los derechos sociales, ¿verdad?, o colectivos, suficiente. Pero ya, con esos nuevos acontecimientos, no falta todavía, hay cuestiones que hay que proteger y no caben ni en una ni en otra, ¿verdad?, de los derechos humanos. Entonces surgen los derechos humanos de la tercera generación, que son, como yo les decía anteriormente, de solidaridad, transfronterizos, de solidaridad humana, ¿verdad?, porque tienen como base el concepto de humanidad. Todo el ser humano, ¿verdad?, vale, tiene valor, y su entorno, la subsistencia, nosotros, ¿verdad?, como habitantes de la tierra. Como ven, se desarrolla bastante estas situaciones. Entonces trascienden fronteras, ¿no?, transterritoriales. Y esto pues le corresponden a la humanidad. Por ejemplo, el derecho a la paz. Eso no pueden ubicarse en ninguno de los dos anteriores. El derecho a un medio ambiente sano. El derecho a la comunicación internacional. A la libre determinación de los pueblos. ¿Verdad? Todo esto y otros que les mencioné el día de ayer, ¿verdad?, viene pues a singularizar esta otra generación de derechos humanos. Y también los derechos humanos tienen su desarrollo histórico. Ya vimos pues las generaciones de los derechos humanos, a qué corresponden. Incluso la tercera generación se ocupa, se preocupa y tiene en cuenta personas que no han nacido, generaciones futuras. Entramos ya en el campo de las probabilidades, ¿verdad? No están, pero hay probabilidades de que sí existan generaciones. Como les decía ahora, que estamos en esos avances tan vertiginosos, ¿verdad? Los rompimientos generacionales se dan con menos distancia. Por ejemplo, ustedes miran las películas de Jesús y de Moisés, ¿verdad? Hay una cantidad de siglos de diferencia. Y miramos casi lo mismo en la sociedad. Casi estáticas, ¿verdad? Pero pongamos nosotros, no por ir tan lejos, con la sociedad de Charles Chaplin. A hoy, totalmente diferentes, con 100 años de diferencia. Esa es la cuestión, ¿verdad? Eso nos representa un dinamismo. Y los derechos humanos han visto ese dinamismo y han tenido que adaptarse a ellos. Entonces, en el bosquejo histórico vemos que si en la clasificación de los derechos humanos lo vimos por generaciones, en el bosquejo histórico lo vamos a hacer por etapas. También 3 etapas. La primera, que se llamaba embrionaria, ¿verdad?, donde los derechos humanos eran una manifestación filosófica, una manifestación con sustentación doctrinaria de los grandes pensadores. Muchos, tal vez inspirados en la religión, vieron ahí cuestiones muy importantes que podían adoptarse en la sociedad y empezaron a aportar su pensamiento, ¿verdad? Pero no pasó de ahí los derechos humanos. Manifestaciones teóricas, aspiraciones y manifestaciones filosóficas. Entonces se llama etapa filosófica,
doctrinaria o embrionaria, ¿verdad? Y la segunda, ya adquieren un estatus formal, jurídico formal. Pero lo más importante, de rango constitucional. De rango constitucional. Y aquí pues es donde ya se pueden reclamar frente a, y hay un sujeto pasivo y un sujeto activo, ¿verdad? ¿Qué sería el sujeto pasivo de los derechos humanos? Sí, Javier. Son derechos erga omnes, entonces se pueden ejercer frente a cualquier persona. Principalmente, ¿quién es el obligado a respetarlos y a protegerlos? El Estado. El Estado. Ajá. Principalmente, el sujeto pasivo es el Estado. Y el sujeto activo, la persona humana, ¿verdad? Frente a. Por eso es que se constitucionalizan. Entonces, la proclama es, somos iguales. Pero ¿quién tiene la obligación de preservar esa igualdad? ¿Quién tiene la obligación? ¿Quién tiene la obligación de procurar que todas las personas satisfagan el derecho de participar políticamente o de tener acceso a la propiedad privada? Entonces, el sujeto pasivo principal de los derechos humanos se va a convertir el Estado. Frente a él se van a exigir. Y tenemos y estos derechos, pues, de rango constitucional inician principalmente con la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, posteriormente con la Revolución Francesa, la Declaración y los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y subsiguientemente con los movimientos independentistas de América, que adoptan constituciones en aquel tiempo muy avanzadas, ¿verdad? Inspirados por la independencia de los Estados Unidos y por la Revolución Francesa. Y la tercera etapa, que se internacionaliza. Si bien hay instrumentos anteriores al que le voy a mencionar, para mí el más importante es el que sea con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ven, 3 etapas diferentes. Y aquí pues ya pertenecen a la humanidad, ¿verdad? Ya hay organismos internacionales especializados en su protección, desarrollo, perfeccionamiento y promoción, ¿verdad? La tercera etapa se internacionaliza. Entonces ya existe la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos, ¿verdad?, de los derechos humanos, de pactos civiles y de los derechos, pacto de los derechos civiles y pacto de los derechos sociales, ¿no? Y se internacionalizan. Esas son las 3 etapas y es en la que estamos hoy, ¿verdad? Y hay instrumentos también, ¿verdad? Eso vamos a verlos en este otro tema, ¿verdad? En este documento de apoyo yo les hablo sobre los derechos humanos también. Voy a hacer una relación sucinta, hoy no lo voy a dar todo porque hay otras cuestiones que vamos a completarlas. Pueden entenderse de 2 formas, dice. En primer lugar, como inherentes a la persona humana. Como inherentes a la persona humana, sin distinción de ninguna clase, por el hecho de ser humano. Ya tenemos inherentes los derechos humanos nosotros. Se llaman derechos humanos. Son valores, dice, son considerados valores que el ser humano tiene por su propia naturaleza. Y pertenecen siempre. Aquí hay discusión desde cuándo para nosotros, ¿verdad? Pero yo digo que desde la concepción. La Constitución lo reconoce.
Y hay fundamento jurídico para decir de la Constitución hasta la muerte. ¿A quiénes dirán? De su nacimiento, ¿verdad? Bueno, son cuestiones de interpretación, ¿verdad? Porque los derechos humanos son innatos a los seres humanos. Estos derechos le pertenecen por naturaleza. Cada persona posee dignidad. Todos nosotros poseemos dignidad que no la da ni el estudio, ni lo económico, ni lo político. Nos da nuestra condición de ser humano. Incluso ni nuestra capacidad mental. Tal vez hay personas que tienen facultades diferentes, ¿verdad? Sin embargo, gozan de la misma dignidad de nosotros. Idéntica dignidad por el hecho de ser seres humanos, ¿verdad? Entonces, aquí no puede haber discriminación de raza, de posición económica, de género, ¿verdad? De sexo. Y no se pueden marginar, ¿verdad? Ni permiten marginación de ninguna naturaleza. Entonces, lo importante de estos derechos es que permiten que la persona viva dignamente. Entonces, ¿qué constituye? Sí, compañero. Buenas tardes, perdón que lo interrumpa, es que me perdí en la lectura. Todavía estamos hablando de la tercera generación, ¿no? Ahorita estamos hablando del documento que les dije, se los avisé. El documento que tengo aquí se los voy a trasladar a ustedes. Como ven, ya lo tengo, me faltan unas cuestiones por aquí y por allá para revisarlo, porque siempre me gusta revisarlos, aunque siempre se pasan errores, ¿verdad? Pero me gusta revisar, entonces lo voy a revisar y lo voy a trasladar para que ustedes lo tengan, ¿no? Bueno, entonces estoy hablando de este documento, en grandes rasgos lo que contiene, y pues ustedes pueden ir tomando sus notas, ¿verdad? De esto ¿qué constituye entonces los derechos humanos? En primer lugar, se les reconoce como un patrimonio común de la humanidad. Ahí está el concepto de humanidad, como yo les decía, ¿verdad? Tan importante hoy en día. Un patrimonio común de la humanidad. Un bien muy valioso del género humano, que todos poseemos, eso es lo importante. Sí, le pertenece al ser humano, pero todos lo poseemos, ¿verdad? Nos garantiza vivir con dignidad, con libertad, con igualdad entre todas las personas. Todos nosotros tenemos iguales derechos. En segundo lugar, ¿verdad? Porque el primero se reconocía como inherente a la persona humana. En el segundo lugar, son considerados también como reconocidos y garantizados y establecidos por las leyes de los estados. También se les puede ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Por las leyes de los estados. En este sentido, los derechos humanos se identifican como facultades otorgadas a las personas por las normas jurídicas. Y ahí nos basamos nosotros para alegar los derechos humanos, ¿verdad? Para exigir su cumplimiento. Nos basamos en las leyes que el Estado nos ha dado, por un lado, ¿verdad? Entonces, vemos que son otorgadas, reconocidas y garantizadas por las normas jurídicas como manifestación soberana del Estado. Porque vemos que la función legislativa es una función de la soberanía del Estado. Entonces, esa ley es una manifestación de la soberanía del Estado. Además, pues, va a servir para ordenar la sociedad y para organizarla. Bueno, sirve muchísimo para eso. Estas leyes que reconocen los derechos humanos también imponen deberes. ¿Se han dado cuenta? Todos los derechos humanos tienen una contraparte obligatoria. En primer lugar, los derechos humanos de ustedes limitan mis derechos humanos. Mis derechos humanos terminan donde empiezan los de ustedes.
contrario sensu, ¿verdad? Los derechos humanos de ustedes terminan donde empiezan los míos. Así, ¿verdad? De claro. Entonces, me imponen deberes. El deber de respetar sus derechos. Esa es una obligación que yo tengo. O sea, los derechos humanos no solo me imponen deberes, me imponen también obligaciones, ¿verdad? La libertad de expresión. ¿Dónde termina mi libertad de expresión? Donde empieza la dignidad de cada uno de ustedes. Yo no puedo mancillar su dignidad, por muy profesor que sea. No puedo mancillar la dignidad de ustedes. Ahí termina mi derecho a la libre expresión. Yo tengo libertad de expresarme, claro, pero esa libertad termina donde empieza su dignidad. Entonces esa es otra obligación que yo tengo. Es otro deber que yo debo observar en mi comportamiento. No ofenderlo a usted. ¿Verdad? Porque usted tiene derechos y tiene dignidad. Todos tenemos dignidad. Entonces, estas leyes también reconocen, imponen deberes, imponen derechos, donde comienzan los derechos de los demás. Todos nosotros estamos en la misma situación, ¿verdad? Que estamos igual, todos nosotros. Entonces, esa libertad de expresión termina ahí. Queda limitada por las razones de dignidad de las personas, por seguridad del Estado, ¿verdad? Por la defensa y honor de las personas. Y en general, mi derecho de la libre expresión está limitado por el derecho de todos los demás, de todos, sin excepción alguna. Bueno, con eso, ¿qué podemos concluir? Podemos afirmar que los derechos humanos son valores, ¿verdad? Son bienes muy valiosos que poseen la persona humana y que los ha poseído siempre, ¿verdad? Pero últimamente pues se han reconocido, se ha legislado, pero siempre los ha tenido. Pero en última instancia, no necesitarían ser incorporados a las leyes para que gocen de protección. Nuestra propia condición humana los exige, ¿verdad? Frente al Estado y frente a los demás, ya sea en grupo o individualmente. Recuerden ustedes que hay grupos sociales que también mancillan derechos humanos. En grupo. Entonces, como es la condición humana, es muy importante, bastante importante, ¿verdad? Por lo tanto, pues, los derechos humanos deben satisfacer las exigencias de, ¿qué exigencias? Dignidad humana, en primer lugar, dignidad humana, libertad, igualdad. Esas exigencias. Entonces, todos frente a derechos humanos somos dignos, libres e iguales. No podemos ser, los derechos humanos nos pueden ver de otra forma. Como grupo humano no nos pueden ver de otra forma. Bueno, estos principios van a constituir la base, los pilares sobre los cuales van a sentarse los derechos humanos. ¿Qué características tendrían los derechos humanos? Ya vimos las características con el doctor Larios, ¿verdad? Pero no son las únicas y como ven coinciden casi exactamente con estas, pero tienen una que otra. Y es importante ver los enfoques que les dan, ¿verdad? Entonces, las características que vemos acá son que los derechos humanos son universales. ¿Por qué son universales? Porque pertenecen a todas las personas en general. Por eso son universales, sin distinción alguna. Los derechos humanos son de todas las personas por igual. Imagínense. Incluso aquí no importa el lugar. Usted puede estar en la China, puede estar en Estados Unidos. Tendrían. Aquí ya venimos a otra cuestión más.
tienen obligación de respetar su condición humana, como mínimo, con base en los derechos humanos. Aunque aquí muchas veces se choca la teoría, lo formal con lo real, ¿verdad? Eso no podemos olvidarlo, pero aquí están, ¿verdad? Son inviolables. Los derechos humanos no pueden ser amenazados, ni siquiera amenazados, fíjense. Los derechos humanos ni siquiera pueden ser amenazados, mucho menos violados, ¿verdad? Entonces, en principio, los derechos humanos no pueden ser amenazados ni violados por nadie. Fíjense, nadie, incluyendo autoridad alguna, ¿verdad? Ninguna autoridad puede violar los derechos humanos, ni por persona, ni por grupos sociales. En ese sentido, pues gozan de plena garantía, ¿verdad ustedes? Son intransferibles. Son intransferibles. Es decir, los derechos humanos no son transferibles. No pueden transferirse o traspasarse. Ni pueden ser cedidos. Ni pueden ser entregados a persona distinta para que los ejerza. Los derechos humanos suyos solo usted, únicamente usted, puede ejercerlos. Incluso los bebés, ¿verdad?, tienen sus propios derechos, ahí a través de sus representantes, ¿verdad?, pero son sus derechos, no los suyos, de con papá o mamá. Son los del bebé, de recién nacido, si ustedes desean o quieren, ¿verdad? Tienes ya sus propios derechos y en nombre de él se alegan sus derechos, no los de uno, ¿verdad? Por eso son intransferibles. Todo ese cúmulo de derechos le pertenece a cada persona. Los derechos humanos nos pertenecen porque somos seres humanos y no podemos, por lo tanto, despojarnos de ellos. No podemos despojarnos de los derechos humanos, bajo ninguna condición o circunstancia. No hay condición o circunstancia que justifique, ¿verdad?, que justifique despojarnos de los derechos humanos. Por eso son intransferibles, ¿verdad? También son imprescriptibles. O sea, los derechos humanos no prescriben. Para la persona no prescriben. Los derechos humanos suyos no prescriben, ¿verdad? Esto significa que los derechos humanos son derechos que se poseen siempre y no se pierden con el transcurso del tiempo. Mientras vivamos, ¿verdad? Mientras estemos vivos, vamos a gozar de esos derechos humanos. Todo el transcurso del tiempo. Son irrenunciables. La persona como titular y poseedor de los derechos humanos no puede renunciar a ellos. No puede renunciar. Los derechos humanos le pertenecen a la persona por naturaleza. Le pertenecen a la persona por naturaleza. Le van a pertenecer siempre. No puede despojarse de ellos ni cederlos o entregarlos a ninguna persona o personas. No puede decir, bueno, ya no los quiero. O despojarse de ellos, ¿verdad? En forma... O sea, siempre debe tenerlos uno. O diga, mire, renuncia a mis derechos humanos. ¿Será que puede decir uno eso? Ante juez competente o ante un notario, mire, voy a renunciar a mis derechos humanos. No se puede, bajo ninguna forma. Y la sexta característica es que son interdependientes, indivisibles y complementarios. Bueno, entonces, en definitiva, los derechos humanos son derechos que están vinculados y relacionados entre sí. O sea, yo podría atreverme a decir que los derechos humanos son uno solo. Pero por cuestiones de academia, de conocimiento, de profundización, se han dividido, pero en sí podemos decir que es una sola manifestación.
Son derechos que están vinculados, dice, y relacionados entre sí. Todos los derechos humanos se complementan. De tal manera que la vigencia de uno implica también, pues, garantizar la vigencia de los otros. Garantizar un derecho significa también garantizar todos los derechos. Imagínense si yo me comprometo a respetar su derecho a la educación, pero no respeto su derecho a la vida. Quedamos en un vacío, ¿verdad? Y así son todos, ¿verdad? Si no se respeta a uno, no se respetan todos, ¿verdad? Es necesario que se garanticen y se respeten todos los derechos. Los derechos en su conjunto están apoyados entre sí, dependen los unos de los otros y están íntimamente ligados. No se puede concebir un derecho humano aislado de los demás. Bien, pero entonces los derechos humanos deben ser protegidos, ¿verdad? Los derechos humanos deben estar protegidos, ¿no? Y además de protegidos, deben estar garantizados en todo momento, en todo lugar y a toda persona. Los derechos humanos deben estar protegidos, garantizados en todo momento, en todo lugar y a toda persona. Entonces, ¿verdad? Los derechos humanos cuentan pues con ciertos mecanismos y herramientas para ser debidamente protegidos. En primer lugar tenemos la ley. Eso es indiscutible para nosotros de abogados, ¿verdad? Con base en la ley exigimos la protección de derechos humanos. Pero la ley aquí también se divide en dos: ley interna y ley internacional. Entonces, en dos vías, fíjense, que la ley, ¿verdad? En ese sentido, pues, los derechos humanos deben estar reconocidos, garantizados y protegidos por las leyes internas de los estados. Estas leyes deben de reconocer de manera clara, de manera amplia, los derechos de las personas. Y tenemos pues nosotros tenemos nuestro sistema jurídico. Y como dicen en buen latín, gozamos de un corpus juris, ¿no? Dedicado específicamente a los derechos humanos. Comenzando por ¿cuál? Por la Constitución. Ayer ya leímos, ¿verdad? La Constitución, ¿cómo ve los derechos humanos? ¿Hay ley ordinaria? Hay leyes ordinarias también. Hay leyes ordinarias relacionadas con los derechos humanos. Pero también deben ser protegidos no solo por la ley, sino también por la justicia. En los propios tribunales de justicia ahora también, sí, esto va relacionado con el otro tema, me adelanté. Pero sí, pues están, ¿verdad? Los tribunales de justicia aplican ley interna, ¿no? Aplican ley interna. Y pueden aplicar también lo que son la ley internacional, la ley interna, la ley externa, ¿verdad? Porque los derechos humanos también pueden ser reconocidos por tratados internacionales. Estos se pactan entre estados. Estos acuerdos internacionales generan y producen derechos para unos y otros de manera recíproca, como las obligaciones, ¿eh? Derechos recíprocos y obligaciones también, ¿verdad? En el ámbito internacional. De ese punto de vista podemos afirmar entonces que tanto las leyes internas, ¿verdad?, de cada estado como los tratados internacionales reconocen la existencia jurídica de los estados, así como su promoción, desarrollo y protección.
Fíjense, promoción, desarrollo y protección. Bueno, aquí vemos una forma de proteger, ¿verdad? A través de leyes. Pero ¿qué otra forma tenemos de proteger los derechos humanos? A través de los órganos o instituciones. Entonces ya no hablamos solo de leyes, también hablamos de órganos o instituciones que protegen los derechos humanos. Aquí el individuo, la persona humana, puede acudir en caso de violación de los derechos humanos a su protección. Entonces, estos órganos, como les decía anteriormente, pueden ser los tribunales de justicia, los juzgados, ¿verdad? Pero también pueden ser algunos otros creados a través de la ley. El ejemplo más visible que tenemos, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y sin embargo, en nuestra organización hay otras instituciones, ¿verdad?, de carácter civil, ¿verdad?, que protegen derechos humanos, la protección también está la protección del migrante, ustedes ven, ¿verdad? Otra institución. Hay muchas instituciones, como ustedes ven, a través de los cuales se protegen los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos se protegen a través de leyes y órganos o instituciones. Son las dos formas de que se protegen de las leyes, ¿verdad? Y entonces, en el ámbito internacional, tenemos lo que se llama la Carta Internacional de los Derechos Humanos, a las que les mencioné ayer, ¿verdad? En la cual la carta, pues, no es un documento único, como decir la Carta de la OEA o la Carta de la ONU. Así se le llama a un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales que tienen como tema central los derechos humanos. Entonces, la Carta Internacional de los Derechos Humanos se integra por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo. Esta es otra ley. Fíjense, está el pacto y está el protocolo facultativo. Y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todos estos instrumentos internacionales se les denomina Carta Internacional de los Derechos Humanos. E incluso, como les decía el día de ayer, ¿verdad? Algunos también señalan a la Carta de las Naciones Unidas, porque ahí también hay materia de derechos humanos. Bueno, este es a grandes rasgos los temas que van a ser motivo de examen. Y aquí pues tenemos los temas que hemos visto, ¿verdad?, desde nuestro inicio hasta nuestros días. Estamos viendo lo que son el concepto, ¿verdad?, ciencias que han desarrollado el derecho internacional, denominaciones, evolución histórica, porque estamos en el primer examen parcial, ¿verdad? Vamos a ver, ¿sí? Aquí primer examen parcial, programado para el 25 de febrero de 2022 a las 20 horas. Y también tenemos lo que son los enlaces, ¿verdad? Estamos ahorita en la sección C, ¿verdad? Es en Classroom. Este lo vamos a pasar después, ¿eh? Cuando pasemos los documentos vamos a pasar ese enlace.
2NR5YKY. Eso lo vamos a pasar cuando le traslademos este documento. Entonces, estamos viendo que en el primer parcial, pues, derecho internacional y derecho internacional, fuentes del derecho. Entonces, el concepto, ciencias que han desarrollado el derecho internacional, evolución histórica, derecho internacional versus relacionado con el derecho nacional, fuentes de derecho internacional, sujetos del derecho internacional público, ahí tenemos los estados, el individuo y los organismos internacionales. Cómo fue desarrollándose, ¿verdad? La escuela clásica, a quienes se han ido aceptando como sujetos del derecho internacional. De los estados, pues, hablamos lo que es sus elementos esenciales, o sea, lo vieron ustedes en teoría del Estado, en derecho constitucional, etcétera. Sus elementos, ¿verdad? Su clasificación, su nacimiento, ¿verdad? Como nacen, sus derechos, incluso vimos en la ley cómo son los derechos, la intervención, ¿verdad? Y por último, el reconocimiento, ¿verdad? De los derechos humanos, pues vimos lo que es su evolución histórica, las generaciones de los derechos humanos. Respecto al examen, el examen se va a componer de 15 preguntas, a un valor de 2 puntos cada respuesta correcta, no cada respuesta correcta. El sistema va a calificar automáticamente, ¿oye? Así que yo no le voy a dedicar, y ni lo he hecho, ¿verdad? Dedicarle notas a quien me pudiera caer mal o a quien me cae bien, ¿verdad? Ahí estamos ya entrando en derechos humanos, la igualdad y la dignidad de todos, ¿verdad? No voy a perjudicar a nadie quitándole puntos, ¿verdad? O hacer una injusticia regalándole puntos a otro por encima de los demás. El propio sistema se va a encargar, ¿verdad? Va a venir 2 series. Una va a venir de falso y verdadero. Falso y verdadero, paréntesis para poner falso o verdadero. Y una segunda serie que va a venir de subrayar respuesta correcta. Yo considero que con eso pues les ayudo bastante a que solo se concentren en la respuesta, ¿verdad? Y la elijan. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos. Y si no hay ninguna intervención, pues yo lo dejaría en esto porque ya creo que ya agotamos todo, ya llenamos todos los temas. Este documento, pues como ven, lo estoy terminando y ya primero Dios, a más tardar el día de mañana lo tiene. Licenciado, Sí. perdón que voy a interrumpir de nuevo. Solo con todo respeto, antes que nada, ¿será que usted sería tan amable en el nuevo Classroom ponernos los temas que va a evaluar? Que lo estaba apuntando, pero ya no alcancé a oír los últimos. Con todas estos, vimos lo que es conceptos, ciencias que han desarrollado el derecho internacional, ¿te acuerdas? Jurídicas, no jurídicas, ¿verdad? La historia, todas las ramas del derecho, la política, etcétera, que lo hemos visto, su evolución histórica, derecho nacional, derecho internacional, ¿verdad? ¿Qué relación tienen? Fuentes del derecho. Los sujetos del derecho internacional, el Estado, los organismos internacionales, aquellos entes que sin ser Estado reciben tratamiento de Estado, el individuo, ¿verdad? Dentro del Estado vimos sus elementos, cómo nacen, cómo se clasifican, cómo se manifiesta en la vida de los estados, ¿verdad? Nacimiento, modificación, extinción, ¿verdad? Sucesión, sus derechos, incluso los leímos en la Carta de Naciones Unidas, en la Carta de la OEA, vimos en la no intervención,
y la doctrina de intervención, ¿verdad? Básicamente lo que es la doctrina Monroe, ¿verdad? Cómo se manifiesta y el reconocimiento, ¿verdad? Ahí vimos qué significa el reconocimiento, preguntamos si era un acto constitutivo o un acto declarativo con relación a los estados. Discutimos todo eso, leímos la ley respecto al reconocimiento, ¿verdad? Y de los derechos humanos, pues que volvimos a repasarlos y ya vimos, pues en una forma más pormenorizada, cuál es su contenido, ¿verdad? ¿Qué tiene nuestra Constitución respecto a derechos humanos y cuáles han sido algunas manifestaciones doctrinarias respecto a ellos, ¿verdad? Con base en esto vamos a hacer el examen, como les digo, falso, verdadero y subrayado. 15 preguntas, 2 puntos cada respuesta correcta. Entonces yo los dejo tranquilos. Disculpe, buenas noches. Un gusto saludarle. Solo con una consulta. Entre exámenes no va a dar clases, ¿verdad, Lee? No, no Ok. porque veo que están muy seguidos, ¿verdad? Sí, están bastante corriditos. Por eso, entonces tiene la ventaja de que termina más rápido, entonces así yo respetaría eso para que ustedes estudiaran. Ok, muy amable, gracias, licenciado. Bien. Gracias, Lick. Bueno, jóvenes, entonces primero Dios, nos estamos viendo el 25 conmigo, ¿verdad? Ustedes pues tienen otros exámenes y ahí está pues ya publicados los calendarios de exámenes, ¿verdad? Entonces, licenciado, buenas noches. ¿Sí? Perdone la pregunta, licenciado. Con el tema del material que va a subir, ese tema lo va a subir en el nuevo Classroom con el cual usted estaba mencionando la contraseña el día de hoy. Sí, así es. Perfecto, licenciado, muchas gracias. No sé si desean, se los puedo repetir. Por favor. Para la sección C, todas las letras que les voy a mencionar son minúsculas. Empieza con el número 2, N de nene, R, 5, Y o Y, ¿verdad? No sé cómo le llaman, pero es una Y. K, Y. Sí, ya. ¿Qué es el contenido, verdad? Es Classroom, ¿verdad? Ese fue el que me confirmaron hoy de la facultad. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Disculpe, si nos basamos en el libro que estamos usando, ¿de qué página sería más o menos? Es que perdimos un poco el hilo ahí con eso. Yo solo los temas, fíjese, yo realmente no le pongo atención a las páginas, usted. Yo digo los temas que hemos dado, ¿verdad? Y realmente las páginas no veo yo dónde, porque hago mis resúmenes, entonces ya hablo de los resúmenes, ¿verdad? Pero del libro lo saco. Y algunas cuestiones que yo les digo, esto no está en el libro, ¿verdad? Y le digo, es esto, y esto, y esto, y esto, ¿verdad? Yo les aviso cuando no es del libro, ¿verdad? La base va a ser el libro y los 2 documentos que les hemos dado. Y algunas cuestiones que estuvimos hablando, pero ahí no va a ser recargado en ello, ¿verdad? Sino en lo que tenemos. Ok, gracias, licenciado, muy amable. ¿No? En las cartas, en el derecho internacional, con relación al Convención de Viena. No le escucho. ¿Ahora sí me escucha? Sí, le escucho. Buenas noches. Fíjese que va a entrar también los documentos que usted dijo de derecho internacional, como por ejemplo Convención de Viena. La Convención de Viena. ¿En clase? Sí, lo que dijimos en clase de la Convención, ¿verdad? Lo que son las normas de Cogens y todas las cuestiones que les fui enseñando puntualmente, ¿verdad? Y la Carta de Naciones Unidas, si la vea como vimos, sí, las vimos, ahí está la organización. Y obviamente van a tenerla ahí a la mano, pues, ¿verdad? Porque antes se hacía con leyes abiertas, cerradas, ¿verdad? Pero hoy, como las tienen a la mano, pueden consultar, tienen toda la libertad de consultarlas, ¿verdad? Ahí las tienen a la mano. Solo OEA y Naciones Unidas, sí, Naciones Unidas, y eso puntual, pues, pero la Convención de Viena creo que no voy a preguntar mayor cosa. O diría que mejor solo dejemos en la Carta de la OEA y las Naciones Unidas, ¿eh? Para no
la Constitución, todas esas leyes, pues, ¿verdad? Como yo les he dicho siempre, ustedes son los abogados y tienen que determinar qué leyes llevan. Hoy se los estoy diciendo algunas, en otras ya no les digo, porque ustedes cuando van a una audiencia, no van a preguntar al señor juez, mire, señor juez, mañana me toca una audiencia con usted, ¿qué leyes traigo? Ustedes como abogados deben saber qué leyes deben llevar. Igual acá, es parte de la actitud del profesional, ¿verdad? De saber qué leyes tienen, qué leyes mencionamos, qué leyes tuvimos, qué artículos específicos señalamos, ¿verdad? Pero vimos, pues, en rasgos generales lo que es la ONU y la OEA. Esos documentos sí, ténganos a la mano, ¿oye? Bueno, compañeros, me despido y les deseo lo mejor, ¿right? Primero nos vemos. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Jóvenes. Gracias, feliz noche, que descanse. Se cuidan. Feliz noche, licenciado. Se cuidan, jóvenes. Buenas noches, Lee. Buenas. Cuidan.